Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de The New Proposal. Yo soy Jorge Antón y vamos a hablar sobre el mercado de fichajes del Real Zaragoza, lo que ha acontecido hasta el momento, que ha sido la llegada del central Pei Bernes, lo que ha podido acontecer con la posible llegada de René Román y lo que puede acontecer en un futuro con posibles llegadas que puedan reforzar a este equipo de cara a la segunda vuelta. Para ello estoy con Jorge Serrano y con David Foz, con el que vamos a comenzar. ¿Qué te parece la llegada de Pei Bernes y qué puede aportarle al Real Zaragoza? Bueno, lo cierto es que podemos entrar a debatir si era necesario o no, pero bueno, vamos a centrarnos en la figura del central francés. Es un central con envergadura que llega procedente de la Unión Deportiva Almería, donde apenas ha contado, tenía hasta cuatro centrales por delante, ahora con la llegada de Ivanildo Fernández. Y bueno, podemos remontarnos a sus precedentes, yo creo que con más luces que sombras. En el Sporting llegó procedente del Lorient, fichado por Torrecilla. Realizó una buena temporada, en los primeros partidos especialmente pues tuvo un impacto muy positivo, junto con Babin en la pareja de centrales. Cabe destacar que ese Sporting que jugaba en bloque bajo y bueno, se potenciaban sus características, ya que como luego comentaremos es un central que sufre a la espalda. En el Club Deportivo Lugo, que también tenía una propuesta similar, creo que hizo su mejor temporada en la Liga Española, en la Liga Smartbank. Fue el líder inconmensurable en la defensa de los albivermellos, para mí una pieza clave en la salvación. Y bueno, como digo, en Almería no ha contado por el nivel y bueno, el rendimiento de los otros centrales, y también porque tampoco ha gozado con la confianza del técnico José Gómez. Llega a Pei Bernes y en teoría llega con varios puntos positivos a su favor para reforzar la zaga de Zaragoza. Lo primero, que es imponente en el juego aéreo, es un jugador muy potente, muy contundente en todos sus duelos, va siempre duro, a veces incluso al límite del reglamento. Le recuerdo alguna expulsión por este tipo de acciones, pero bueno, un jugador intenso cuanto menos. Posicionalmente no es mal jugador, sobre todo cuando no está a campo abierto, porque ya he dicho que esa lentitud que puede tener, no comparada a la de Atienza, por poner un ejemplo, pues puede ser un déficit para este Zaragoza. Pero bueno, es que los centrales al final en segunda división se suelen caracterizar por dominar bien las áreas y por ser, pues bueno, de alguna forma superiores en el juego aéreo más que por ser rápidos. Actualmente pues, tenemos ahí a Jair y a Francés, tenemos a Guitián y a Atienza. Entonces la llegada de Pei Bernes, que para mí es un cromo repetido por Atienza, aunque algo más ágil, pues debería suponer la salida del Pichu o la salida de Guitián. Veremos a ver en qué desemboca, pero bueno, es un fichaje que a priori sube el nivel de la zaga siempre y cuando el dinero que se ha invertido en el central galo no impida fichar en otras posiciones que urgían más. Hablabas de que llega y ahora el Zaragoza tiene cinco centrales en plantilla. Además coincide con que tanto Francés como Jair estaban dando una versión muy buena, se habían consolidado ahí en la zaga. Jorge, ¿crees que esta llegada puede suponer que Francés empiece a perder minutos? ¿Y crees que puede suponer o puede venir esta llegada de Pibernes de una petición de Juan Ignacio Martínez para poder jugar quizás con tres centrales? No, yo creo que lo dijo el otro día en rueda de prensa Jim, que lo que funciona no se va a tocar. De momento, si Francés y Jair pues, están haciendo la mejor pareja hasta la temporada en cuanto a la zaga, yo creo que no hay que tocarlo, y sobre todo porque al Zaragoza sí que ha intentado en algunos momentos de esta temporada jugar con tres centrales y no le ha servido. Sí que es cierto que si a Peivers, que es un central, vamos a decir, poco ágil, aunque sí que es cierto que lo ha dicho David, más ágil que Atienza, es poco ágil, le pones dos centrales al lado, sí que se disimulan menos sus errores, pero yo creo que no va. Y yo creo que, además, el Real Zaragoza necesitaba en este mercado de invierno reforzar las posiciones más debilitadas, sobre todo con jugadores que vienen con la vitola de ser titulares. Con la versión que estamos viendo de Jair y con la versión que estamos viendo de Francés, yo creo que no viene para ser titular. Y a mí el refuerzo no me acaba de disgustar, pero tampoco me acaba de convencer, porque como digo, creo que tampoco es ahora mismo la posición en la que me centraría, y sobre todo porque creo que de alguna manera vas a tener que buscar salida a uno de esos dos centrales que tienes, que son Atienza o Guitián, y la veo bastante complicada. Cromo por cromo, yo creo que la lógica diría que tiene que salir Atienza, no creo que salga, te ahorrarías bastante más ficha. Pero bueno, veremos qué para el mercado. Lo que está claro es que uno de esos dos centrales tiene que acabar saliendo del Real Zaragoza. Hablabas, Jorge, de reforzar posiciones debilitadas y precisamente el que se iba a convertir en el segundo fichaje era René Román, para reforzar en teoría una posición que estaba más que cubierta por Cristian Álvarez. ¿Cómo veías este fichaje, David? ¿Y crees que era necesario traer un segundo portero, aunque finalmente no haya pasado el reconocimiento médico? Pues a ver, por cerrar un poco con Pei Bernes, un detalle más. Siempre y cuando deriven la salida de Gitano a Tienza, para mí es un gran fichaje. Yo creo que hay que ponerlo en valor, porque es un central que al final va a ser tercer central, es un tercer central de garantías. Yo creo que sería titular en más de la mitad de los equipos de segunda.
Con respecto a la pregunta que me has hecho de René, pues René es un portero pues, experimentado, muy contrastado, ya lo conocemos. Su único mal precedente quizá era el año pasado en la Ponferradina. Al final ese problema parece que en la rodilla pues ha impedido su fichaje. Y lo cierto es que era un movimiento que tampoco me disgustaba, ¿no? Vi un desencanto general por el hecho de que no confiaran en Azón como segundo portero, pero bueno, yo creo que ahí en la ciudad deportiva y dentro del Real Zaragoza tendrán informes de Carlos y habrán creído oportuno que lo que conviene a Azón ahora mismo es jugar y alternarse la titularidad en el filial con Azín. Entonces no era mal movimiento, al final Cristian permanecía de titular, tenía algo más de competencia en mi opinión, porque creo que René, eh, por los precedentes, efectivamente, ahora mismo pues obviamente ha salido ese problema y no lo vamos a poder ver, pero es mejor portero que Ratón, y yo creo que salían ganando todas las partes. Azón seguía jugando, René pues daba experiencia a esa portería, además es un chico que, bueno, un chico ya, es un jugador contrastado que hace vestuario, un gran profesional, pues todos los que he podido contactar para informarme de él me han dicho eso, y además Álvaro Ratón contaba con la continuidad que estos años no ha tenido y que creo que un portero de 27 años pues necesita porque si no se le va a pasar el arroz, y lo cierto es que esos años nunca vuelven después, ¿no? Entonces creo que era una operación interesante, no se ha dado, así que sigue todo igual y nada que objetar. Parece que no va a salir este mercado, pero yo creo que sí que debería hacerlo en el siguiente. ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Crees que Ratón debería seguir el año que viene en el Real Zaragoza o se le debería de buscar ya una salida definitiva? Porque, como decía David, tiene 27 años y parece un eterno canterano, ¿no? Sí, yo creo que lo has definido perfectamente. Eterno canterano, sobre todo porque lleva ya 4 o 5 años, creo que el Zaragoza lo ficha en 2015, si no me equivoco, para el filial. En 2016 ya juega con el primer equipo y, y creo que ya esa eterna promesa con 27 años no le es más, ¿no? Y yo creo que necesita minutos. Sí que es cierto que quizás le hubiera buscado la cesión en un equipo de segunda división. Lo cierto es que no han llegado ofertas. Debería haber salido ya este verano y si no, saldrá el que viene. En cuanto al fichaje de René Román, vemos que físicamente René no puede jugar en el Real Zaragoza, es así. Garantías que te da este fichaje, a mí me parecen cero. La portería del Real Zaragoza ahora mismo está cubierta y si no la quieres descubrir con una hipotética lesión que le pueda aparecer a Cristian Álvarez, tienes que tenerla cubierta con un portero que sí que te dé una garantía física de que te pueda aguantar ese tirón sin jugar lo demás. Es decir, René no va a jugar en toda la temporada o no hubiera jugado si no se hubiera lesionado Cristian. Y yo creo que un jugador ya con la edad de René no está físicamente está solamente para jugar esos partidos, pero creo que no te va a dar el rendimiento que te puede dar un portero joven en esos 3 partidos, que además es muy diferente el rol, ¿no? Y ya conozco, sí, va a venir la veteranía, va a aportar mucho al vestuario. Creo que no necesitamos veteranos porque Adrián, que ha aportado al vestuario, que ha aportado Guitián, que ha aportado a Tienza, no voy a nombrar a Cristian, pero bueno, que está aportando Ross, que está aportando Zapatero al equipo. Estamos viendo que el equipo se hunde con todos los veteranos y los que lo tienen que sacar a flote son los canteranos. Entonces, yo creo que queda claro la línea por la que apostaría y si en caso de que saliera Ratón, vamos, yo confiaría plenamente en Azón, un Azón que por cierto no está jugando en el filial, que ya es casi jugador del primer equipo, entonces tener a un jugador parado ahí pues tampoco lo entiendo. Hablando de jugadores que no han venido, podemos hablar sobre uno que parece que sí que va a venir en cuanto el Mallorca encuentre un delantero. Es el caso de Alex Alegría, que es un anhelo del Real Zaragoza durante estos últimos años, ya lo hemos visto prácticamente año a año, mercado a mercado, sonaba el nombre de Alex Alegría para venir a Zaragoza. David, ilústranos un poco, ¿quién es Alex Alegría y qué puede aportarle al Real Zaragoza? Bueno, principalmente, pues yo lo definiría como un delantero que hace lo que parece que puede hacer, ¿no? Por planta, yo creo que todos imaginamos ese delantero que va bien por arriba, que brega mucho con los centrales, aguanta de espaldas y deja de cara, potencia de alguna forma la segunda línea, y eso es lo que es Alex Alegría, ¿no? Es un perfil que no es el que más me gusta para el Real Zaragoza en cuanto pues, a lo que yo creo que necesita como delantero. Me gustaría más ver un delantero pues que corra bien al espacio, que de alguna forma pueda jugar lejos de la portería. No obstante, bueno, si llega, seguro que va a mejorar lo que hay porque tampoco es muy complicado. Pero bueno, también es cierto que es un jugador que más allá de la media temporada que hace bueno, este pasado año en el Extremadura y la temporada en Numancia, creo recordar, tampoco es un delantero goleador. En el Sporting sí que es cierto que arranca bien, pero al final se diluye como un azucarillo con el resto del equipo. La temporada bueno, hace 2 temporadas creo recordar, aun teniendo a Yuka al lado, que es un delantero que yo creo que bueno, potencia este tipo de jugadores o se retroalimentan, por decir de alguna forma. Entonces es un delantero que me deja pues dudas, porque creo que el fichaje que tenía que llegar ahí pues tendría sin duda que subir muchísimo el nivel y
Alex Alegría, en mi opinión, lo va a subir un poco, pero tampoco es lo que todo el mundo espera. Entonces, bueno, sí que es cierto que todo apunta a que será él. Además, pues es un jugador que ya lo llevó al Sporting Torrecilla, pero a mí me deja mis dudas. Yo tengo que ser sincero. Además, esto sí que soy sincero del todo, me da bastante pereza el escuchar el nombre de Alex Alegría continuamente en todos los mercados. La gente dice, no, es que no nos ha llegado a rechazar nunca. Sí, en una ocasión nos llegó a rechazar y se fue a un equipo incluso de menos categoría que el Real Zaragoza, bueno, dentro de la misma categoría, pero de menos, por decirlo de alguna forma, nombre. Ya sabemos que con el nombre no se va a ninguna parte, pero bueno, ese no ya está ahí. Y lo cierto es que me gustaría que fuera otro delantero, pero todo apunta a que será Alex Alegría. Al final, David, son casi 300 partidos en la élite los que lleva Alex Alegría con 28 años, si no recuerdo mal. Y es cierto que en primera no ha conseguido brillar nunca los años que ha estado, pero en segunda ha tenido un rendimiento yo creo que bastante regular y en los equipos que ha estado pues lo ha hecho bien. Creo que en el Aceptable, Real Zaragoza, aceptable sí, aceptable, vamos a dejarlo tampoco, lo dejamos en un pero aceptable, pero viendo el nivel que están dando los desde jugadores luego, que sí, ocupan sí. esa posición en este Real Zaragoza, creo que algo sube el nivel. ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Crees que esto podría suponer la salida de Bukic? Porque el Toro Fernández parece que va a seguir, ya sea por contrato. Entonces, ¿cómo ves la posible salida de Bukic? Sí, yo creo que además debe salir si llega Alex Alegría. Bukic creo que está en torno a los 450.000 euros de salario, que seguro que David sabe la cifra más o menos cercana, no sé si es del todo cierta, pero Un poco menos, Jorge, pero bueno, bueno, pues sí. 400.000. Yo creo que tienes que liberar. Al final tienes que liberar y tienes que dar salida a alguien si quieres que venga Alex Alegría, que para mí, dentro de las posibilidades que tiene el Real Zaragoza, seguramente sea la mejor, porque ya sabemos las limitaciones que tiene el Real Zaragoza en este mercado. Se le han reducido 800.000 euros del remanente que le quedaba para fichar en este mercado. Entonces va a tener muy difícil, si no se dan muchas salidas, que yo creo que a estas fechas ya es bastante complicado que se den, traer un delantero de mayor garantía, como tú decías, que Alex Alegría, porque ese bagaje de los 300 partidos, aunque no sean del todo virtuosos, pues yo creo que al final acaba contando. ¿Mejora lo que hay? Lógicamente, porque es muy difícil que no lo mejore, sobre todo cuando el que va a reemplazar no está jugando. O sea, si Bukic es un jugador que lo has desechado totalmente, tiene que darle salida para que venga alguien que sí que juegue. Entonces, en ese aspecto yo creo que el refuerzo pues es positivo, pues por lo que decía, sobre todo porque Bukic era un delantero o un media punta en el que teníamos muchas esperanzas puestas y al final no está demostrando lo que esperábamos para el Real Zaragoza. En caso de que llegue Alegría, ya se terminaría de reforzar tanto portería, línea defensiva, reforzaríamos en cierta manera la delantera, o al menos esa posición de punta. David, ¿qué crees que necesita el Real Zaragoza reforzar ahora? El centro del campo, que estamos viendo que hay un overbooking y va a ser complicado encontrarle salida a alguno de los jugadores, o reforzar, por otro lado, tanto esa posición de punta, lo que supondría quizás frenar la progresión de Iván Azón, o las posiciones de extremos que estamos viendo que este año pues tanto la raza Valray o Zanemaki no están convenciendo. ¿Cómo lo ves? A ver, partiendo de la base partiendo de la base de que el Real Zaragoza ahora mismo pues parece que va a crecer a partir del 4-1-4-1, de un modelo con tres medios y un delantero. Yo creo que solo hace falta la llegada de uno, ya tendrías hasta tres, con la opción de poner a Narváez también en punta, así que la delantera yo creo que quedaría cerrada. Haciendo un análisis del equipo y detectando pues posibles jugadores que no te están dando el rendimiento que se espera de ellos, ¿no? Siendo jugadores número 13, 14 del equipo, yo creo que es obligatoria la cesión de jugadores como Raí y Yannick Buila. Raí no sé si podría incluso encontrar acomodo en segunda, yo creo que no, pero en un putero de segunda B, sin ir más lejos el Ibiza, que va a líder, bueno, es el mejor equipo de segunda B, creo que seguirá teniendo interés en él, ya que el brasileño fue de lo mejor del equipo ibicenco la temporada pasada, y el caso de Buila, pues encontrarle acomodo quizá cerca de casa, ¿no? En ese grupo donde están el Ebro, el Tarazona, o incluso equipos como el Tudelano. Me cuesta que Buila además ya estuvo en el Tudelano, me quiere sonar, pero bueno. Esas dos salidas yo las veo obligatorias. Y luego, para acabar un poco con el overbooking del que hablabas, Jorge, a mí Javi Ross me dicen que el pronóstico es, por decirlo de alguna forma, reservado, que hay cierta preocupación con el Navarro porque no se ha recuperado bien de su última lesión, porque está renqueante y porque, bueno, no se sabe el tiempo estimado de vuelta para que pueda participar y aportar en este Real Zaragoza. Entonces, pues se abre la puerta a que Javi Ross quizá pueda dar un paso al lado, como hicieron en su día otros jugadores, y libere una ficha. Es muy improbable, pero no lo vería tampoco descabellado, teniendo en cuenta que el Zaragoza lo que necesita es rendimiento inmediato y no está como para tener a jugadores ahí bueno, de alguna forma
no es decir defenestrados porque es por imposibilidad bueno, de la salud física, pero yo creo que Javi Rosa a día de hoy, pues siendo que es capitán del Real Zaragoza y demás, pues podría plantearse esa opción. Si se dan esas salidas, yo creo que estaban sonando estos días pues la posible llegada de un pivote, han sonado dos perfiles distintos, puede ser el caso destructivo, por decirlo de alguna forma, de Luismi, que es un gran jugador para segunda, y el caso más creativo de Gus Ledes, que me consta el interés, que me consta que el Zaragoza ha preguntado, como por tantos otros jugadores. Entonces, bueno, ahí está pues la doble opción. Yo apostaría más por un perfil Luismi, si yo soy sincero. Pero bueno, más allá de eso, un jugador específico de banda derecha desde luego estaría perfecto porque mi confianza en Zanima aquí es cero. Pero bueno, yo creo que irán más los tiros por un jugador de centro del campo. Pero lo dicho, tienen que darse muchísimas salidas y nos esperan unos últimos días de mercado pues frenéticos porque al final la situación se va a desbloquear conforme los equipos vayan liberando un jugador, pues cogerán otro jugador de otro equipo e irán todo cayendo como fichas de dominó, ¿no? El propio Mallorca fichará a Quique, Zaragoza podría fichar a Alegría, el Español le dará al Sporting a Campuzano, tendrá que fichar otro delantero y esto, pues todo se va a mover así en este mercado porque hay mucho miedo a las salidas de jugadores viendo la situación actual. Al hilo de lo que comentas de llegadas de jugadores, a mí me gustaría remarcar una cosa para que los espectadores lo tengan claro, y es que se está quejando la gente de que el Real Zaragoza no se está reforzando en ataque. Yo creo que es importante remarcar que es que el Real Zaragoza no puede reforzarse en ataque ahora mismo. Podemos ver el ejemplo del año pasado, que en el mercado invernal el Real Zaragoza trae al Yamik y trae a Pugado. ¿Vale? Son jugadores con nivel, que suben el nivel, se hacen titulares rápidamente y acaban siendo importantes en la plantilla. Este año Pugado está en el líder de la segunda división y el Yamik está en primera. ¿Cuál es la diferencia con este año? El Real Zaragoza está en el descenso, no acaba de salir del descenso y los representantes no van a ofrecer esos jugadores al Real Zaragoza porque no es un sitio atractivo. Entonces, yo creo que el Real Zaragoza lo que tiene que hacer es esperar a esos últimos días de mercado que pueden ser más frenéticos y poder hacerse con algún otro fichaje de cedidos de primera cuyos representantes no hayan encontrado acomodo a esos jugadores en equipos de la parte alta. El año pasado era mucho más fácil que los representantes ofrecieran a la Real Zaragoza ese tipo de jugadores. Entonces, en relación a esto, David ha nombrado a Luismi, a Gus Ledes, han aparecido otros nombres como Víctor Mollejo o John Bautista, delantero de la Real Sociedad. ¿Crees que alguno de estos perfiles podría llegar en esos últimos días de mercado, Jorge? No, yo lo veo difícil, pues sobre todo por los nombres que dices, ¿eh? Mollejo creo que tiene bastante más mercado en segunda que venía el Real Zaragoza, sobre todo porque es un jugador que si es bien es cierto que no está contando en primera división, yo creo que tiene posibilidades de poder continuar en la parte alta de segunda. Y John Bautista no creo que salga de la Real Sociedad, aunque no está teniendo muchos minutos. A mí es un jugador que me gustaría que viniera, pero vamos, que yo creo que no va a acabar viniendo. Y en cuanto a la posición de pivote, yo estoy bastante con David. Creo que la versión de Luismi me gusta más, sobre todo para lo que necesita el Real Zaragoza, que lo llevamos diciendo bastantes vídeos, que es un stopper de garantías, que no lo tiene ahora mismo. Yo creo que es ese papel que necesita el Real Zaragoza, pero ahora mismo, como tú decías, es muy difícil augurar lo que va a hacer Torrecilla de aquí a final de mercado, sobre todo porque en el mercado que tú hablabas, Jorge, en el de los delanteros, siempre sabemos, y lo decía Lalo, y lo dirá Torrecilla, y lo dirá cualquier director deportivo de segunda división, que es el más difícil siempre y cuando intentes buscar un delantero que tenga la nacionalidad española o que no ocupe la ficha extracomunitaria. Entonces, pues por eso mismo decía que Alex Alegría, dentro de las posibilidades que puede tener el Zaragoza, es de las mejores o la mejor que puede incorporar. Entonces, vamos a ver qué depara el mercado. Yo creo que pues, son esas las dos posiciones que debemos reforzar. Quizás el atacante será Alex Alegría seguramente y el pivote no sé si acabará viniendo, sobre todo porque veo bastante difícil que se den salidas en esa posición en el Real Zaragoza. Bueno, pues esperemos que Torrecilla pueda tomar buena nota, esperemos que el Real Zaragoza se refuerce de cara a esta segunda vuelta, que espero no sea dramática, espero que se pueda en alguna forma enmendar lo que se ha hecho en esta primera vuelta, que no ha sido desde luego para nada brillante. Entonces esperemos que puedan llegar algunos refuerzos y que el Real Zaragoza salga de esta. Esperemos que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, adiós. Chao.